El tiempo se agota, pero la sensación es que el Real Zaragoza está llegando con mucha facilidad, como en esta ocasión, completamente solo Luis García, la salva Mario, totalmente descompensada la defensa del Racing, el remate llega a la fita, termina marcando la fita, el segundo para el Real Zaragoza, minuto 33 de juego, llega el segundo para el conjunto aragonés, ha tenido que esperar a su tercera ocasión, cuarta seguramente en el partido, con dos balones al travesaño de cabeza, pero al final la fita la termina metiendo en la portería de Mario. El Real Zaragoza está por delante, 2-1. Y tenía que ser la fita, el jugador más desequilibrante, el que más buscaba, el que más intensidad tenía en ataque, el que buscaba por una zona, buscaba por otra, bueno, tenía que ser la fita. Y llega en una jugada con un poquito de fortuna, porque vemos cómo Postiga quiere hacer una chilena, queda ahí botando, y la fita es el que termina chutando a portería. Pero se veía venir, Enrique, veíamos que el Zaragoza atacaba muy bien, que le duraba muy poco al Racing Santander el balón en sus pies, que cuando atacaba la perdía muy rápido. Acá la tiene Luis García. Yo creo que ahí podía haber buscado un pase hacia atrás a Antonio, que entraba solo, pero bueno, independientemente de eso, luego trata de buscar el centro a Postiga, que no hay fuera de juego, y ahí es donde se encuentra Postiga con el balón. La fita, perdón. Se veía venir, estaba cantado que en algún momento esto podía pasar si el Racing no le daba un susto al Real Zaragoza, que no pasaba porque no tenía el balón en sus pies y le duraba muy poco. Se funden ahí, como veíamos en la repetición, todos los jugadores del Real Zaragoza, ese